Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles está con nosotros Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Por supuesto, Darío Celis. Rogelio, Marilena, Muy buenas buenas noches. noches. Hoy le tenemos un programa muy interesante. Crece la demanda de empleo en los sectores de logística y manufactura. Acompáñenos. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Victoria Rodríguez Ceja para ocupar la Junta de Gobierno del Banco de México y eventualmente convertirse en gobernadora del Banco Central. Entre enero y agosto pasado, la banca comercial otorgó 97,000 créditos hipotecarios que significaron una derrama por más de 170,000 millones de pesos, lo que significó un incremento de casi 34% en la colocación de estos financiamientos, informó la Asociación de Bancos de México. El estado de Yucatán propuso para 2022 el cobro de 2 impuestos verdes a las empresas que contaminen. Se estima que 150 compañías, la mayoría multinacionales, son las que emiten gases de efecto invernadero o aplican residuos sólidos y líquidos al subsuelo, las cuales tendrán que pagar esos gravámenes con la idea de que se reviertan esos impactos ambientales. A partir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cuál ha sido el comportamiento de la manufactura y la logística? Vea lo que le preparamos. En México, el 48% de las organizaciones se están digitalizando, por lo que a medida que la tecnología y el comercio online avanzan, las experiencias multisensoriales y de multidispositivo se convertirán en las interacciones cotidianas, lo que implica que entre los puestos de trabajo más solicitados se orientarán a perfiles de conocimiento tecnológico y de desarrollo de competencias, como el análisis de escenario, juicio crítico, integración de equipos, comunicación asertiva y más. Entre las principales tecnologías que se planea adoptar para 2025 destacan procesamiento de texto, imagen y voz, Internet de las cosas y dispositivos conectados, computación en la nube, Big Data y comercio electrónico y digital, por lo que existe una demanda con urgencia de comenzar una capacitación en habilidades tecnológicas para acceder a las vacantes en auge. La crisis sanitaria que se deriva de la irrupción del COVID-19, pues generó un cuello de botella en dos actividades estratégicas, la manufactura y la logística. Se observa escasez de mano de obra calificada para atender esto que pues se convirtió en una explosión de requerimientos y demandas para las industrias y las cadenas de producción. Vamos a platicar con Alberto Alessi. Él es director general de México, el Caribe y Centroamérica de Manpower Group. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y saludo a su auditorio. Gracias a ti, Alberto. ¿Qué pasó y qué está pasando en estos dos rubros de mano de obra especializada, manufactura y logística, tras la irrupción del COVID-19? Pues bueno, un poco lo que ha venido sucediendo en estos dos sectores obedece un poco al cambio, obviamente, en las conductas de consumo de nosotros como principales usuarios de servicios, tanto logísticos como de manufactura. El año pasado, cuando estuvimos obviamente en plena pandemia, pues obviamente vimos un crecimiento exponencial en la demanda de trabajo de los sectores logísticos y el de e-commerce. Obviamente se incrementó el consumo a través de páginas web y eso de alguna manera hizo que sectores como el logístico prácticamente duplicaran o triplicaran en algunas zonas geográficas del país las plantillas laborales para hacerle frente. Ahora, el cuello de botella, ¿dónde se da? A medida en que los distintos semáforos en los estados de la República empiezan a cambiar, y que las cadenas de producción arrancan y se reactivan, empieza obviamente, digamos, esta batalla campal para poder tener acceso a ese talento. Y es que el talento en manufactura, en muchos de los casos, cuando son puestos básicos de operario, se asemejan mucho a los puestos de logística. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Obviamente, gran parte de este sector de operadores que se migraron hacia el sector logístico o hacia otras industrias, pues obviamente empezaron a ser llamados por estas que reiniciaron actividad. Entonces, hoy básicamente lo que estamos teniendo es escasez de talento en ambos sectores, porque hay, repito, esta lucha por adquirir el mejor talento y poder de alguna forma seguir
operando los negocios frente a las nuevas demandas de mercado, ¿no? Claro, esto es una buena noticia, Alberto, en la recuperación. Buenas noches. Pero ¿qué habilidades debe de tener el personal que pues busque ocuparse tanto en manufacturas y, por supuesto, en la parte de logística? Importantísima la pregunta que nos haces, y es que el tema de habilidades también se reseteó. No era lo mismo de alguna manera lo que buscábamos prepandemia, en donde teníamos obviamente mercados estables, con demandas, si se quiere, predecibles, ¿ok? Y obviamente al ver toda esta disrupción en mercado, comienza la presión primero en las áreas de recursos humanos por conseguir personal con habilidades distintas. ¿Y a qué nos referimos con habilidades distintas? Pues, por ejemplo, en el caso de logística, al venir de alguna manera un componente de e-commerce a incrementar la demanda de personal, necesitamos gente ahora ya con skills de resiliencia, pues porque obviamente también los turnos incrementaron. Necesitamos gente con habilidades técnicas en el manejo de software, es decir, ya no vamos a necesitar a un chofer con habilidades básicas, sino que necesitamos un chofer que tenga, por ejemplo, manejo de plataformas informáticos, software, para poder hacer el delivery y las entregas de sus paquetes a través de este tipo de plataformas. Es decir, eso requiere de gente que tenga mayor capacidad de trabajo en equipo, que tenga poder de discernir problemas y llevarlos luego a la mesa de diálogo con sus supervisores para poder analizarlos y conseguir de alguna forma soluciones rápidas. Entonces el tema de accountability, es decir, esta nueva habilidad que hoy es la número uno más demandada, no solamente en estos dos sectores, sino en prácticamente todo, y es ya el dejar de tener gente que solo sigue instrucciones a poder tener obviamente personal con capacidad de análisis y que de alguna manera haga que las cosas ocurran. Y eso no solamente es hacia las áreas gerenciales o de dirección, sino que ahora se está requiriendo incluso desde las bases hacia arriba, ¿no? Alberto, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Gobierno, el sector empresarial, el mismo personal? Porque, bueno, pues dentro de esta crisis, dentro de esta situación económica y, por supuesto, de salud, todo lo que es capacitación se ha venido o se ha mermado, se ha visto mermado. Sí, a ver, yo creo que es una responsabilidad conjunta y lo he comentado en varios foros. Si tú de alguna manera tienes la intención como organización, como iniciativa privada de capacitar a tu personal, pero el personal no tiene la disposición de aprender, pues allí tampoco va a ocurrir nada. Y en el caso obviamente de gobierno, obviamente el tener la capacidad de poder entrenar en esas brechas, en esas habilidades rápidamente y que vaya en consonancia con las realidades de mercado es vital. Los presupuestos de las organizaciones, si me los permites, no han mermado, todo lo contrario. Dentro de los diferentes estudios que nosotros hemos realizado, precisamente la escasez de talento lo que hizo fue impulsar a las organizaciones a invertir para poder ser creadores de talento. Es decir, al ya no poder tener acceso a un talento especializado de manera inmediata, lo que en el mundo de recursos humanos hablamos básicamente como consumidores de talento, ya básicamente te obliga como empresa a poder trabajar en el reentrenamiento de habilidades de tu personal. Así que lo que sí estamos viendo, tanto en mediana como en gran empresa, es un mayor presupuesto destinado a capacitar al personal para poder tenerlo de alguna manera consono con las realidades de mercado y con lo que sus consumidores finales están necesitando. A ver, Alberto, ¿de qué actividades en concreto estaríamos hablando o qué giro de empresas estaríamos refiriéndonos cuando hablamos de todos estos conceptos y todas estas competencias que se requieren y toda esta escasez de talento que hay en el caso de México? Específicamente, por ejemplo, casos concretos. En la zona norte del país, hoy tenemos una situación importante de escasez de talento en operarios para la industria automotriz, para la industria maquiladora de alimentos, para la industria maquiladora de textiles, etcétera, ¿no? Allí, por ejemplo, estamos hablando hoy dentro de las informaciones que manejamos en el gremio de un déficit de más de 15,000 operarios en diferentes estados. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, hoy hay un déficit de poco más de 15,000 solamente operarios.
Ahora, si hablásemos del sector completo, ya sí estamos hablando de cerca de 30 a 35 mil puestos de trabajo que hoy no se han logrado de alguna forma suplir, llenar de manera inmediata. De hecho, en parte, lo que se está de alguna manera buscando como situación paliativa, es decir, cómo podemos como organización hacerle frente a aquellas actividades o tareas que no son necesarias realizar de manera presencial. Incluso se está de alguna forma acudiendo a personal de otros estados que pueda trabajar de manera remota para suplir, obviamente, puestos en el área de desarrollo, programadores, gente encargada de ciberseguridad, personal encargado de análisis de datos. Uno precisamente de los cambios más importantes en la búsqueda de nuevos perfiles tiene que ver con los científicos de datos, que pues son perfiles realmente muy escasos en el país y estamos de alguna manera acudiendo a contratarlos vía remota en otros estados, incluso en algunas ocasiones en otros países de Latinoamérica, ¿no? Claro. Alberto, a partir de lo que le comentas a Darío, de esta mayor demanda de personal, ¿cómo ha impactado el tema de las remuneraciones? Sí estamos viendo que en aquellas actividades donde se demanda un perfil mucho más especializado, hoy son los claros ganadores, no solamente en pandemia, sino en post-reactivación económica, porque son cargos que se están cotizando muy por encima de los baremos, de los promedios salariales que teníamos en prácticamente todas estas industrias, y aquellas obviamente perfiles que de alguna forma están siendo reemplazados o por automatización o por robotización, por ser tareas muy repetitivas y de poco valor agregado, lamentablemente esos son los que están engrosando las filas de desempleo. Pero en general lo que estamos viendo es que el mercado está empezando a reaccionar de manera creciente hacia las remuneraciones, no solamente salariales, sino a las prestaciones no salariales. Entonces estamos viendo, por ejemplo, organizaciones que están colocando a la mano muchas más prestaciones en materia de gastos médicos mayores y menores, en pagar precisamente, por ejemplo, cosas que no son del día a día, pagar colegiaturas, pagar servicios médicos dentales, etcétera, precisamente para ser más atractivo y atraer a este talento, ¿no? Pues Alberto Alessi, director general para México, el Caribe y Centroamérica de Manpower Group. Muy interesante la conversación. Te agradecemos muchísimo el haber conocido, el permitido conocer más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Pues a partir de la reactivación económica y los cambios en los hábitos de consumo, pues una buena noticia, Marielena, Darío, en el ámbito del empleo. Así es, hay que todavía, bueno, avanza el empleo, pero la mano de obra todavía hay mucho por hacer. Ojalá que de verdad se ponga ahí algo, ¿no, Darío? Yo estoy de acuerdo con María Elena. Las competencias son muy especializadas y se requiere, pues, de preparación. Sí. La pregunta es si en los centros educativos están saliendo los nuevos talentos debidamente capacitados para hacerle frente a estas Claro, los nuevos necesidades. profesionales para Sí. sectores ya muy tecnológicos como el de la logística y, bueno, también la manufactura que cada vez se digitaliza más. Pues muchas gracias, Marielena, gracias, Darío. Muy Un buenas tema noches. Marielena, Buenas muy noches. interesante noches. esta noche, gracias. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, por ADN 40.